Voy a compartir la pantalla. Y entonces vamos a ver un tema muy interesante que se refiere a el sistema individual de manejo de aguas residuales, que ya habíamos comentado al inicio de este tema, ¿no? El sistema individual como tal, fíjense, ¿en qué consiste este sistema individual? El sistema individual de manejo de aguas residuales consiste en utilizar una cámara séptica y un pozo de absorción en cada familia, en cada casa, ¿sí? En cada domicilio. Es decir, manejar las aguas residuales producidas en el domicilio y, pues, estas aguas residuales, luego que han sido tratadas, infiltrarlas en su mismo terreno, ¿no? Infiltrarlas en el mismo terreno. ¿No? Ahí tenemos la vivienda, la recolección de las aguas residuales dentro de la vivienda, que llega a una cámara y donde se reúnen todas las aguas residuales procedentes de la vivienda, ¿no? Aguas residuales del baño, de los baños, de la cocina, de la lavandería, etcétera, y después son transportadas a la cámara séptica. La cámara séptica, que es una unidad, ya una cámara bastante grande comparada con las cámaras que se utilizan dentro del domicilio. Luego de la cámara séptica, las aguas se reciben, se recolectan y se las transfiere hacia un pozo. Un pozo donde estas aguas luego se van a infiltrar en el terreno. Se van a infiltrar en el terreno. Acá en la cámara séptica van a quedar retenidos todos los sólidos. Todos los sólidos quedan retenidos acá. Y solamente pasa el líquido, es decir, el agua. Teóricamente, así tiene que ser, ¿no? Y después de un buen tiempo, digamos 1 año o 2 años, se retiran los sólidos que se han acumulado acá. ¿Ya? Se destapa la cámara y luego se tiene que retirar todo el material sólido que fue depositado. Bien, es un sistema muy sencillo, pero ha sido utilizado desde el siglo XIX ya, que se inventó. Actualmente se utiliza en todo el mundo este sistema individual de aguas residuales, ¿ya? Es un sistema, como les digo, muy utilizado. Bien, entonces, ahí tenemos un esquema de lo que es la cámara séptica. Fíjense, el sistema individual. ¿Ya? Ahí tenemos, miren. Ahí tenemos la recolección de las aguas residuales. Primeramente llegan, por ejemplo, acá las aguas residuales procedentes de la cocina pueden recolectarse y llevarse directamente a una cámara. Solamente las aguas de la cocina. ¿Por qué? Porque las aguas de la cocina contienen grasas. Entonces, ahí tenemos una cámara desgrasadora. La cámara desgrasadora. Entonces, acá se deben retirar todas las grasas de la cocina.
de las aguas procedentes de la cocina, mientras que las aguas del baño, ¿no? De los baños, etcétera, van directamente a la cámara séptica. Esta es la cámara, un esquema de lo que sería la cámara séptica. En la cámara séptica, entonces, vamos a tener lodos, la fase líquida, las natas y vamos a tener también gases. Luego, los líquidos pasarán a lo que les dije, puede ser, por ejemplo, un filtro anaerobio. Esto sería un sistema mejorado ya. Un filtro anaerobio de flujo ascendente, por ejemplo, ¿no? Sería así. Esta es una cámara rellena de piedras. Entonces el agua ingresa por la parte inferior, luego asciende y sale por la parte superior el agua, solamente el agua ya tratada. Y el agua así tratada ya se puede infiltrar en el suelo, en el pozo de absorción. ¿Ya? Este ya es un esquema de un sistema de cámara ya mejorado, porque aquí estamos incorporando lo que es un filtro anaerobio de flujo ascendente. Bien, pero básicamente el sistema que les acabo de mencionar están conformados por estos elementos. ¿Ya? Aquí la cámara de grasas es muy importante, ¿no? Los residuos líquidos procedentes de la cocina, del lavaplatos, etc., se recogen en primer lugar en una cámara, ¿no? Llamada cámara de grasas. Aquí se separará la grasa del agua y el agua pasa a otra cámara donde se reúnen con las aguas del inodoro, lavamanos, ducha, etc. Y de acá ya pasa a la cámara séptica. De la cámara séptica, entonces, tenemos la zanja de infiltración o pozo de absorción también, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos otro esquema de lo que es este sistema, ¿no? Esta es la cámara séptica, por ejemplo. Tiene dos compartimentos. La cámara séptica, el ingreso es por acá, las aguas ingresan por acá y luego aquí se depositan, fíjense, los sólidos. En la parte superior están las espumas o natas, grasas también hay, que no lograron separarse, ¿no? Entonces esto también debería retirarse periódicamente. Y acá tenemos ya prácticamente el agua ya, ¿no? Agua que puede ser ya expulsada hacia el pozo de infiltración. Estas son las tablas de ingreso. Estos son los ingresos, ¿no? A la cámara séptica. Bueno, aquí algunas definiciones. Una cámara séptica es una cavidad subterránea rectangular que se instala en zonas rurales y en viviendas que no tienen acceso a una red de alcantarillado o a un sistema de tratamientos de agua centralizado. ¿Cuál es el objetivo? Recoger y tratar las aguas residuales, grises y negras, provenientes del alcantarillado, ¿no? De las tuberías del baño, ducha, inodoro y de la cocina, lavaplatos. Por lo general, las cámaras se fabrican en cemento u hormigón, aunque también las hay de polietileno y de fibra de vidrio. No son muy utilizadas. Las cámaras sépticas las fabricamos o las construimos acá, por lo menos en Bolivia, utilizando hormigón armado, hormigón simple, mampostería de ladrillo, etc. ¿Cómo funciona una cámara séptica? Vamos a mostrar. A grosso modo podríamos decir que
cometido es depurar y filtrar los residuos, ¿no? Y patógenos que llegan a ella. Es decir, es una pequeña planta de tratamiento. Funciona, en primer lugar, separando la materia sólida, lodos o cienos, o sea, vasos, que se depositan en el fondo de la fosa, ¿no? Separando la materia sólida de la líquida, ¿no? Luego también se separan las espumas y grasas que flotan en la superficie. ¿Cómo se logra esta separación? La separación de estos tres tipos de materia se logra por la diferencia de densidades, ¿ya? Por la diferencia de densidades. Es decir, aquellas materias más pesadas que el agua se van al fondo, ¿no? Como ser los lodos. En cambio, aquellas materias que son más livianas que el agua, como ser las grasas, espumas, se van a la superficie y flotan sobre la superficie. ¿Ya? Después, entonces, determinadas bacterias actúan descomponiendo esos restos orgánicos, convirtiéndolos en el máximo de materia soluble en el agua, que se evacúa fuera de la cámara sin perjuicio para el medio ambiente. Claro que hay perjuicio para el medio ambiente, porque los residuos líquidos que se expulsan, que salen de la cámara séptica, contienen, estimados jóvenes señoritas, altas concentraciones de bacterias muy peligrosas. ¿Ya? Entonces, los efluentes de la cámara séptica son muy peligrosos todavía. Ya, entonces, vamos a ver el mantenimiento, dice. A ver, vamos a ver. Un poquito el funcionamiento de una fosa. Es tanto más efectivo cuanto más tiempo permanezcan las aguas usadas en ella, por lo que debe hacerse del mayor tamaño posible, ¿no? Por eso les digo que es una cámara grande. Existe la posibilidad de acelerar el proceso de oxidación de la materia orgánica haciendo burbujear aire por las aguas contenidas en la primera cámara, mediante una bomba, para acelerar la digestión aerobia. Se emplea este artificio en instalaciones grandes, para varias viviendas agrupadas y aisladas de los sistemas de alcantarillado, formando ya una pequeña depuradora. También deben tomarse otras previsiones para ayudar a este fin. Ahora, nunca se deben verter las aguas pluviales a la fosa, a la cámara séptica, ¿ya? De ninguna manera, jamás pueden entrar las aguas de lluvia a la cámara séptica. Las aguas de lluvia, pues se verten directamente al terreno, ¿no? Ya que son aguas limpias. Es una buena medida, ¿no? No llevar a la fosa séptica más que las aguas fecales propiamente dichas. Si se pudiera hacer esto, pues la cámara va a funcionar mejor, ¿no? Dice, es una buena medida no llevar a la fosa más que las aguas fecales propiamente dichas, es decir, las procedentes de los inodoros, llamadas aguas negras, así como las que arrastren sólidos orgánicos de la cocina, ¿ya? Y no las demás aguas domésticas, por ejemplo, aguas de la ducha, aguas de la lavandería, ¿no? A estas aguas que contienen jabón las denominamos aguas grises. Estas aguas deben llevarse directamente a la zanja o pozo de infiltración, sin necesidad de tratarlas en la fosa, ya que no llevan materia orgánica. Bien, tampoco deben echarse por cualquiera de los conductos que llevan a la cámara séptica
cosas que no sean orgánicas, es decir, los pañales, por ejemplo, compresas, que deberán tirarse a la basura corriente directamente, ¿no? Hay que ver ese, o sea, el manejo adecuado de la cámara. También es conveniente tirar a la basura ciertos residuos sólidos, aunque sean orgánicos, como los pozos del café, por ejemplo, los restos de café, de la hierba mate o del té, directamente a la basura, ¿no? Restos sólidos de comida, etcétera, con lo que se facilita el trabajo de la depuración y disminuye el volumen de los lodos en la cámara séptica. En ningún caso deben utilizarse productos químicos, como los que hay para evitar los olores o los que se anuncian contra los agentes patógenos, puesto que pueden atacar las bacterias que hacen la descomposición, inutilizando parcial o temporalmente el proceso de digestión de los residuos. También está desaconsejado, por la misma razón, el uso de lejía, que es otro desinfectante para limpiar los aparatos sanitarios. Y esto es importantísimo, estimados jóvenes. Es conveniente instalar un sistema separador de grasas, ¿no? La cámara desgrasadora que les decía, a la salida de las aguas de la cocina y antes de la unión de ese conducto con el procedente de los inodoros. Mejor cuanto más cerca esté de la vivienda, para evitar la colmatación de los conductos de desagüe, pues la fosa no trata adecuadamente estos productos, las grasas, salvo que sea una fosa con burbujeo de oxígeno. El separador debe también vaciarse periódicamente, ¿no? El separador de grasas. Pues tiene que vaciarse, digamos, una vez cada 2 meses, así más o menos. Ahora, directivas de protección del ambiente en la Comunidad Europea, dice, ¿no? Para que vean que la cámara séptica se utiliza en todo el mundo. De acuerdo con las directivas de protección del ambiente, estas soluciones están sometidas a reglamentación en el territorio de la Comunidad Europea, o sea, de la Unión Europea. Las fosas sépticas deben ser revisadas y vaciadas con cierta periodicidad, dependiendo de sus características, localización y diseño. Este proceso debe ser realizado por compañías especializadas, ¿no? Los poseros, ¿no? Que son empresas que también están presentes acá en nuestro medio, dotadas de las oportunas certificaciones y autorizaciones. Los residuos obtenidos han de procesarse en instalaciones adecuadas y específicas, ¿no? Por ejemplo, los poseros llevan todos los residuos a las plantas de tratamiento. En este caso acá, a las plantas de tratamiento de Saguapaj, ¿no? Eso es. Bien, entonces, mis estimados jóvenes, aquí vamos a ver cómo se diseña una cámara séptica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Excavación para cámara séptica y pozo de absorción para una vivienda. Por ejemplo, aquí va a estar la cámara séptica y ahí el pozo de absorción, ¿no? Ahí tenemos una vista de lo que es el pozo de absorción. Fíjense que el pozo está rellenado de piedras manzana, ¿no? Estas piedras ayudan a distribuir el agua que sale, que es evacuada desde la cámara séptica. ¿Ya? Ayudan a distribuir, entonces facilita así la infiltración del agua en el suelo. Los tanques sépticos o cámaras sépticas. Los tanques sépticos son unidades simples de almacenamiento no mecanizados, de escurrimiento horizontal y continuo, y donde se realiza la separación de sólidos que se acumulan en el fondo del tanque.
Los tanques sépticos corresponden al tratamiento primario, donde predomina la sedimentación del material sólido y los procesos de digestión anaerobia de los lodos generados por las aguas residuales. El dimensionamiento de un tanque séptico o una cámara séptica puede considerar una sola cámara o dos cámaras en serie, debiendo tomarse en cuenta los siguientes parámetros de diseño. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿de qué dependerá el volumen de una cámara séptica? Del número de personas u ocupantes de una vivienda, ¿no? Número de habitantes N, que generalmente se toma mayor a 5, digamos. Mayor o igual a 5. Depende también de la contribución diaria per cápita de aguas residuales por habitante, ¿no? Y eso ya sabemos cómo se calcula, ¿no es cierto? La contribución per cápita es simplemente igual a la dotación multiplicada por el coeficiente de aporte. El tiempo mínimo de retención en una cámara séptica no debe ser menor a un día o 24 horas. La contribución per cápita anual de lodos digeridos igual a 100 litros por habitante y por año. El periodo de almacenamiento de lodos de 1 a 5 años, no menor a un año. El periodo de limpieza de lodos, una vez por 1 o 2 años. La limpieza o el retiro de los lodos, más bien, ¿no? El retiro de los lodos de la cámara séptica se realiza una vez al año o puede ser una vez después de 2 años. El volumen útil del tanque séptico se podrá calcular por la siguiente expresión. A ver, ahí está, jóvenes. Volumen útil igual N, el número de habitantes, por C más 100 por P. Donde ve un volumen útil del tanque séptico en litros. Tanque séptico o cámara séptica es lo mismo, ¿ya? N, número de habitantes por vivienda, no menor a 5. C, contribución diaria per cápita de aguas residuales, en litros por habitante y por día. P, periodo en años de almacenamiento de lodos digeridos, no menor a un año. Puede ser 1 año, 2 años, ¿ya? Si es 2 años, entonces el volumen útil va a aumentar, ¿no? Bien. Y aquí algunas otras guías para el diseño. Entonces, en primer lugar, el volumen útil calculamos con la formulita esta. La relación largo a ancho de la cámara de 3 a 1. El número de cámaras puede ser 1 o 2 cámaras. El volumen del compartimiento de ingreso, 2/3 a 3/4 del volumen útil. Altura interior. La altura, la profundidad de agua en la cámara séptica mínima es 1.2 metros, es decir, 1.200 milímetros, lo mínimo. Altura mínima de agua, bueno, 900. La altura interior, 1.200. Altura mínima, 900. Acá estaba un poquito allá. El borde libre, 300 milímetros, 30 centímetros. La diferencia de elevación entre la tubería de ingreso y salida, 75 milímetros. La distancia de la base del tanque al orificio de salida con la segunda cámara, 450 milímetros. La tubería de ingreso y salida tiene que tener un diámetro mínimo de 100 milímetros. La ventilación en cada cámara, ¿no? El diámetro de la tubería de ventilación, 100 milímetros. Accesos al tanque, 1 por cada cámara. Los accesos, las tapas de acceso, tienen que haber.
Entonces, todo tanque séptico deberá considerar la disposición final de sus efluentes mediante zanjas o pozos de infiltración o tratamientos secundarios. Se prohíbe la descarga directa de los efluentes de un tanque séptico al medio ambiente. Ya les dije que las aguas que salen de la cámara séptica son muy peligrosas todavía. Contienen altas concentraciones de bacterias, de coliformes fecales. ¿Ya? Y así, esta es la forma que tiene una cámara séptica. Así, ahí están las dimensiones mínimas. ¿Ya? Aquí está la tubería de entrada, por acá ingresan las aguas residuales sin tratar. Ahí está el depósito, ahí está la tubería para la salida de las aguas residuales. Pero aquí salen únicamente, el objetivo es que salgan solamente los líquidos. La materia sólida se quedará retenida en la cámara séptica. Esta es una vista en planta, a ver cómo es, ¿no? Y ahí están sus dimensiones. Bien, y aquí un ejemplo. Sea, por ejemplo, el número de habitantes de una vivienda, 10 habitantes. La dotación, para la dotación de agua potable, 120 litros por habitante por día. El coeficiente de aporte, 0,80. Entonces, la contribución de aguas residuales por cada habitante será 0,80 por 120. Igual 96 litros por habitante por día. Supongamos que esta cámara séptica, en esta cámara séptica se van a retirar los lodos cada 2 años. Por lo tanto, el volumen útil de la cámara séptica será así, aplicando la formulita que tenemos acá, ¿no es cierto? Aplicando esta formulita. Entonces, ahí tenemos volumen útil 10 por 96 más 100 por 2. 2.960 litros. Eso es. Es decir, 2.96 metros cúbicos. Y ahora, utilizando las relaciones que nos sugieren, L sobre B, de acuerdo a la norma, L sobre B igual 3. Entonces, L es 3 veces B. Si utilizamos una altura útil, sea la altura útil igual 0,90. Entonces, el área va a ser igual, L por B igual, volumen útil entre altura útil. 329 metros cuadrados. Por lo tanto, L por B, L es 3 veces B por B y luego despejamos B. ¿No? Entonces estamos aplicando simplemente esta relación. L sobre B igual 3. Esto estamos aplicando. L 3 veces B, dice. De ahí es lo que estamos aplicando. L 3 veces B por B igual a 3.29 metros cuadrados. Entonces de acá despejo B. B igual 329 dividido entre 3 raíz cuadrada. Y sale 1,05 metros. Entonces nosotros adoptamos que B sea 1 metro. Por lo tanto, L será 3 metros. Y ahora tenemos que corregir HU. HU, 2,96 entre 1 por 3, 0,99 metros. ¿No? Entonces adoptamos HU 1 metro. La altura de agua sería 1 metro. La longitud de la cámara, el ancho de la cámara, 1 metro. Y la longitud de la cámara, 3 metros.
Ahí está. Entonces, este es un buen diseño. Se adoptan dos cámaras, dice. La de ingreso, la primera cámara, 2/3 de L, o sea, de 2 metros de largo. Y la segunda cámara, de 1/3, 1 metro. ¿No? Así sería nuestra cámara entonces, estimados jóvenes. Así sería, ¿no? Esta sería la solución para nosotros. Esto sería 2 metros y esto sería 1 metro. En total, 3 metros. De ancho, el ancho es 1 metro. La profundidad, 1 metro. ¿Ya? Así sería entonces, queridos jóvenes señoritas. A ver, ustedes hagan un diseño, ¿ya? Vamos a cambiar número de habitantes. Supongamos que sean 15 habitantes. A ver, que sean 15 habitantes. Y la dotación que sea 110. A ver, determinen las dimensiones de la cámara séptica. Todo lo demás es idéntico, ¿ya? Háganlo a ver, con estos datos. Ok, a ver, les doy unos 15 minutos.
El diseño es muy parecido a diseñar un tanque de almacenamiento, ¿no es cierto? Una vez que tenemos el volumen, determinadas dimensiones, es en forma muy similar a lo que ya conocen para diseñar, para determinar las dimensiones de un tanque de almacenamiento para agua potable, ¿no? Es muy similar. Bien, entonces así la cámara sería, me imagino que con estos datos han sacado, a ver, ¿cuánto salió el volumen útil? 4,32. ¿Cuánto? ¿4,000? 320. Ya, 4,320. Entonces, 4,32 metros cúbicos sería. 4,32 metros cúbicos. Y con ello, entonces, ustedes van a, utilizando estas mismas relaciones, pueden ustedes determinar ya las dimensiones, ¿ya? Bueno, así, mis estimados jóvenes señoritas, no es nada difícil esto. Y bueno, una vez que tienen ya las dimensiones de la cámara séptica, hablamos ya del pozo de absorción. Es decir, el líquido que sale de la cámara séptica tiene que ser conducido al pozo de absorción. Ahí está el pozo de absorción. Entonces, estos líquidos ingresan por acá y luego son descargados en el pozo de absorción. ¿Ya? El pozo de absorción puede ser de esta forma, pero siempre tiene que estar rellenado con piedra. El pozo tiene que estar rellenado con piedra limpia en lo posible. ¿Ya? Piedra manzana, piedra limpia, piedra manzana. La piedra ayuda a distribuir el agua que ingresa a través de esta tubería, ayuda a distribuir en la superficie del pozo. Además, entre las piedras se desarrolla todavía un tratamiento biológico. Se desarrolla un tratamiento biológico. Y por otra parte, la piedra que se coloca acá también actúa como un soporte para que las paredes del pozo no se derrumben. ¿Ya? Entonces, es recomendable que siempre haya piedras, así como las que les he mostrado acá, ¿no es cierto? En esta esquemita. Ahí está, miren, así. Ahí está, mira, con piedras. Entonces, la tubería de ingreso, luego acá vendrá la tapa, vean. La tapa y con una tubería de ventilación, en todo caso. Así, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, se diseña este sistema, ¿ya? El pozo de absorción, ahí está. Y bueno, o también, en vez del pozo, muchas veces se considera una zanja de absorción, zanja sanitaria o como sistema de drenaje de estas aguas, ¿no? Así cuando no tenemos una profundidad de suelo suficiente para que el agua se infiltre, entonces las aguas que llegan acá podrían infiltrarse directamente a lo largo de zanjas. Las zanjas de absorción, así rellenadas con piedra también, así como se muestra acá, ¿no? Entonces este sistema también puede ser considerado, ¿ya? Eso es. Bien, yo les recomiendo, ustedes van a hacer un trabajo de investigación, ¿no? Jóvenes, señoritas, sobre las cámaras sépticas y el pozo de absorción, ¿ya? Yo les recomiendo que hagan una investigación complementaria a lo que acabamos de ver. Una investigación complementaria, ¿ya? Especialmente a ver cómo diseñar el pozo de absorción o las zanjas de infiltración. Bien, ahora hablaremos qué ventajas tiene un sistema de manejo de aguas residuales colectivo, o más bien individual. ¿Cuáles serían las ventajas de la cámara séptica? A ver, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar el sistema
individual, cámara séptica, pozo de absorción. A ver, ¿qué ventajas tenemos si utilizamos este sistema? ¿Cuáles son las ventajas, jóvenes? De que podemos ir limpiando las aguas desde la casa antes que vayan a las plantas de tratamiento. En realidad, este sistema se utiliza cuando no hay una planta de tratamiento, pues. No existe una planta de tratamiento. La cámara séptica es la planta de tratamiento. Y este sistema, ya les dije, es para cada casa. Para cada casa. Ahí. Este es un sistema recomendado para cada domicilio. Esta es la planta de tratamiento ya. ¿Ya? Y aquí es la disposición final de las aguas residuales. A ver, ¿cuáles serían las ventajas de este sistema frente al sistema colectivo? Comparando con el sistema colectivo de aguas residuales. En primer lugar, piensen, ¿cuál es el sistema colectivo de aguas residuales? Una alcantarilla. Muy bien, la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. En cambio, el sistema individual, no hay una red de alcantarillados. En nuestro alcantarillado solamente esto, lo que se ve acá, nada más. Y este sería el emisario, la planta de tratamiento, la disposición final. ¿Ya? Ese es el sistema. ¿Qué ventajas tiene el sistema individual comparado con el sistema colectivo? A ver, ventajas. A ver, ¿cuáles son las ventajas? El sistema individual se puede construir rápidamente para una vivienda. Es decir, la problemática del manejo de las aguas residuales para una vivienda, pues se soluciona rápidamente con la construcción del sistema. Es muy sencillo. Con la construcción de todo este sistema. Entonces ya la casa o ese hogar ya tiene un sistema para el manejo adecuado de las aguas residuales, pero sin tener que esperar años hasta que llegue la red de alcantarillado sanitario. ¿No? Como ocurre en nuestra ciudad. Algunas urbanizaciones nuevas, en algunas urbanizaciones nuevas, normalmente pues no hay red de alcantarillado sanitario. Por lo tanto, se tiene que recurrir a este sistema. Entonces, para que la vivienda sea habitable, es necesario ya que exista este sistema. Caso contrario, la vivienda no será habitable. Este sistema, entonces, se construye en forma muy rápida. ¿Qué otra ventaja tendrá? ¿Qué otra ventaja tendrá este sistema? Es económico. Es económico. Construir este sistema, pues no es algo que dañe a la economía del hogar. Es un sistema muy económico. Los materiales que se utilizan son materiales comunes.
¿Ya? Entonces, esa es la otra ventaja. Sistema muy económico. Sistema disponible rápidamente. Se puede disponer rápidamente. Bien, esas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas ahora de este sistema? ¿Cuáles serán las desventajas? A ver, vayan pensando. ¿Qué desventajas tenemos acá? ¿Ya? ¿Y cuáles son las ventajas del sistema colectivo? ¿Y cuáles son las desventajas del sistema colectivo también? Analicen. Ya piensen, a ver. Son preguntas de examen normalmente. Así que analicen bien.
Bien, mis estimados jóvenes, señoritas, a ver cuál será la desventaja del sistema individual. Ingeniero, una desventaja es que la disposición final se le tiene que hacer limpieza continuamente o se puede desbordar. A ver, repita cómo dijo eso, la disposición En la final. disposición final, digamos, se tiene que hacer limpieza, digamos, sacar, porque si no, si llueve y está medio lleno, se puede rebalsar o algo así y genera más los olores. No, precisamente acá no tiene que ingresar agua de lluvia. Sí, por eso si llueve, digamos. Por eso, a este sistema no debe ingresar agua de lluvia. Ya, Es totalmente aislado. ya, Bien, ok. la principal desventaja de este sistema es, como les decía, las aguas que salen de acá de la cámara séptica son peligrosas. Contienen altas concentraciones de coliformes fecales. ¿Y qué es lo que puede ocurrir cuando estas aguas ingresan al pozo de absorción? Se infiltran en el suelo, contaminan el suelo, y si las aguas subterráneas están a poca profundidad, entonces las aguas subterráneas también son susceptibles de contaminarlas, ¿no? Entonces este sistema no es muy seguro, porque pues existe el peligro de que las aguas subterráneas sean contaminadas con los efluentes de la cámara séptica. ¿Ya? Esa es una de las principales preocupaciones, una de las principales desventajas de este sistema. Esa es una de las principales desventajas. ¿Ya? Después, si funciona bien el sistema, no habría problema, ¿no? No habría ningún problema. Pero hay que cuidar este aspecto. Y así, en nuestro medio, por ejemplo, en Santa Cruz, pues las aguas subterráneas están a poca profundidad. Aquí sí, las aguas subterráneas subsuperficiales, se han contaminado ya con la presencia precisa de la cámara séptica. Las aguas subterráneas subsuperficiales de acá de Santa Cruz están contaminadas. Y esta es una de las grandes causas. El uso de este sistema. ¿Ya? Pero, como les dije, si no hay red de alcantarillado sanitario, pues tenemos que recurrir a este sistema, ¿no? Tenemos que recurrir a ese sistema. Caso contrario, la situación sería así como esta, de nuestro barrio, de nuestra zona. Sería así, paupésima, ¿no? Así. Entonces, para evitar eso, pues tenemos que usar nomás la cámara séptica, el pozo de absorción. Los pozos pueden ser 1, 2 o más según la necesidad, ¿no? Así es. Bien, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo lo que quería mostrarles el día de hoy, ¿ya? El sistema individual de manejo de aguas residuales, ¿no? La cámara séptica y el pozo de absorción o las zanjas de infiltración también. Entonces, ustedes investiguen un poco más sobre estos aspectos. ¿Ya? ¿Cómo funciona la cámara séptica? ¿Cómo se realiza el tratamiento en la cámara séptica? ¿Ya? Eso, por ejemplo, investiguen. ¿Cómo es que
cómo se realiza el tratamiento en la cámara séptica, cómo se tratan los lodos. ¿Ya? ¿Por qué se tienen que retirar los lodos una vez al año o una vez cada 2 años, digamos, ¿no? ¿No? Y acá algo importante, tiene que tener una tubería de ventilación. ¿Por qué? Porque acá se acumulan los gases. Acá se acumulan los gases producto de la descomposición de la materia orgánica. Se van a generar gases. Y esos gases se acumulan acá y entonces tienen que ser expulsados hacia la atmósfera. ¿Qué tipo de gases se generan en la cámara séptica? Metano, dióxido de carbono, es decir, CO2, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de gases procedentes de la digestión anaeróbica. Bueno, mis estimados jóvenes señoritas, entonces, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Ingeniero, disculpe, buen día. Buenos días. ¿Ese Word lo va a subir a la plataforma? Está en la plataforma. Ah, Sí, ya, gracias. ya está en la plataforma, sí, señorita. Así es. ¿Ya? Bien, hemos quedado con ustedes entonces el examen. A ver, manejo de aguas, martes 10 de enero. Ahora Sí, ingeniero. sí, ¿ya? Martes 10 de enero, el examen, entonces. Prepárense. Dentro de una semana exactamente, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, ya saben, el examen es teórico práctico. Así que prepárense, estimados jovencitos, señoritas. Bueno, eso es todo por hoy, entonces ya nos vemos el próximo martes, ¿ya? El jueves ya no hay clases.